Él estaba sufriendo un ataque de pánico. «Deja de sentirte inseguro», me dijo mi mujer después de perderse nuestra cena de aniversario para consolar a su compañero de trabajo. No le llevé la contraria. En silencio, me quité el anillo y lo dejé encima de la carpeta azul que había sobre la mesa. Ella echó un vistazo a los papeles que había dentro, dejó caer el bolso y gritó: «Espera, ¿no puedes enseñarle esto a...?» «Me alegro de que estés aquí. Llevaba semanas esperando con ilusión el 15 de marzo. 25 años de matrimonio merecían algo especial. Algo que nos recordara a Kristen y a mí por qué nos enamoramos en primer lugar. Me pasé todo el día preparando su comida favorita, langosta Thermidor con espárragos asados. El mismo plato que compartimos en nuestra luna de miel en Maine hace tantos años. La mesa del comedor estaba puesta con nuestra vajilla de boda, la cubertería buena que solo usábamos para ocasiones especiales y velas titilando en los candelabros de cristal que nos había regalado su madre. Incluso había conseguido encontrar una botella del mismo vino que habíamos abierto en nuestra noche de bodas, aunque me había costado casi $200 dar con una añada de 1997. A las 6:30, todo era perfecto. La langosta se mantenía caliente en el horno. Los espárragos estaban listos para emplatar, y yo llevaba el traje azul marino que, según Kristen, siempre resaltaba mis ojos. Incluso me había dado el capricho de comprar una corbata nueva, algo que rara vez hacía desde que me había vuelto más consciente del presupuesto después de que las facturas médicas de mi madre se hubieran comido nuestros ahorros. Pero las 6:30 llegaron y pasaron, luego las 7, luego las 7:30. A las 8:15, mi teléfono por fin vibró con un mensaje de texto que lo cambiaría todo entre nosotros. «Lo siento, cariño. Marcus está teniendo un ataque de pánico en el trabajo. No puedo dejarlo así. Mañana te compensaremos. Te quiero». Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado, mientras intentaba formular una respuesta que no sonara amargada o decepcionada. Marcus Chen era el nuevo compañero de Christine en la agencia de marketing. Alguien a quien ella había mencionado con frecuencia en los últimos meses desde que comenzó en su nuevo puesto. Según sus historias, era brillante pero frágil, propenso a sufrir ataques de ansiedad que le dejaban incapacitado para funcionar. «Espero que se recupere pronto», le respondí finalmente. «La cena puede esperar». Pero mientras estaba allí sentado con mi traje caro, mirando la elaborada comida que había pasado horas preparando, algo dentro de mí se sentía diferente. No era solo decepción. Había lidiado con mucha de eso a lo largo de los años, ya que nuestro matrimonio había pasado lentamente de ser una relación apasionada a una cómoda rutina. Esto era otra cosa, algo que se sentía como despertar de un largo sueño. Kristen no llegó a casa hasta casi medianoche. Yo estaba en la cama fingiendo leer cuando oí su llave en la cerradura. Se movió en silencio por la casa, y cuando por fin entró en nuestro dormitorio, percibí un aroma que me hizo retorcerse el estómago. ¿Colonia? Una colonia cara que sin duda no era mía. «¿Cómo está Marcus?», pregunté en voz baja, sin levantar la vista del libro. Se quedó paralizada un instante antes de seguir desnudándose. «Mejor, por suerte. Durante un rato fue realmente aterrador. No podía abandonarlo así, en ese estado». «Por supuesto que no», dije, mirándola por fin a los ojos. A la tenue luz de mi lámpara de lectura, pude ver que tenía el maquillaje ligeramente corrido, el pelo no tan perfecto como cuando se fue a trabajar esa mañana, pero fue su expresión lo que me llamó la atención. La forma en que apartó la mirada de la mía, un poco demasiado rápido. «Siento lo de la cena, Tim. Sé que te has esforzado mucho. No pasa nada, mentí. Podemos celebrarlo este fin de semana». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Eres el mejor marido del mundo, ¿lo sabes?». Mientras se dirigía al baño a lavarse la cara, me quedé mirando al techo, con la mente a 1000 por hora. 25 años de matrimonio me habían enseñado a interpretar los estados de ánimo de Kristen, sus expresiones, sus señales, y todo lo relacionado con esa noche me parecía que iba mal. A la mañana siguiente me levanté temprano y recalenté la langosta para desayunar, comiendo solo mientras Kristen dormía. El vino caro se había desgasificado durante la noche, y el gesto romántico que ayer me había parecido tan importante, ahora me parecía una tontería. Pero mientras estaba allí sentado, cortando mecánicamente el marisco recalentado, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a empezar a prestar atención. Durante las semanas siguientes, empecé a darme cuenta de cosas que, al parecer, antes me habían pasado desapercibidas. La forma en que el teléfono de Kristen siempre estaba boca abajo sobre la mesa durante la cena.
cómo había empezado a trabajar hasta tarde, al menos 3 noches a la semana, siempre con explicaciones sobre proyectos urgentes o emergencias de clientes. El hecho de que se hubiera comprado un perfume nuevo, algo ligero y floral que, según ella, la hacía sentir más segura en el trabajo. Lo más revelador de todo era cómo se había vuelto tan protectora con su agenda como nunca antes lo había sido. Durante años, habíamos compartido un calendario familiar en la nevera, en el que anotábamos eventos y citas importantes. Pero, de repente, los compromisos laborales de Christine eran demasiado complejos para anotarlos, demasiado sujetos a cambios de última hora como para poder planificarlos. Es la naturaleza del negocio, me explicaba cuando le preguntaba por sus horarios cada vez más irregulares. El marketing digital va muy rápido, tengo que ser flexible. Yo quería creerla. Dios, ¿cómo quería creerla? Pero había demasiadas pequeñas inconsistencias, demasiados momentos en los que sus explicaciones no cuadraban del todo. Como aquel martes por la noche en que llegó a casa con el pelo mojado, alegando que se había visto sorprendida por una tormenta que, según el parte meteorológico, no había ocurrido. O aquel viernes en que dijo que había cenado con un cliente, pero yo podía oler el aroma inconfundible de su restaurante italiano favorito, el que estaba en dirección opuesta a su oficina. Fue durante ese periodo de crecientes sospechas cuando tomé la decisión de contratar a un investigador privado que acabaría conduciendo a la carpeta azul. Nunca antes había contratado a un investigador privado. Nunca imaginé que sería el tipo de marido que lo necesitaría. Pero algo dentro de mí se había roto la noche de nuestro aniversario y parecía que no podía recomponerlo. James Patterson me fue muy recomendado por un colega que había utilizado sus servicios durante su propio y complicado divorcio. Era un antiguo detective de policía, profesional y discreto, con una oficina en un edificio anónimo del centro. Cuando me reuní con él una lluviosa tarde de jueves, sentí que estaba traicionando todo lo que había creído sobre mi matrimonio. «Necesito saber si mi mujer tiene una aventura», le dije, sintiendo que las palabras sonaban extrañas en mi boca. James no reaccionó con sorpresa ni con juicio. Simplemente sacó un bloc de notas amarillo y empezó a tomar apuntes. «¿Cuánto tiempo llevas sospechando?», le pregunté. «Un mes, quizá más. Creo que me he estado negando a aceptarlo». «Es normal», respondió con naturalidad. «¿Puedes darme su horario, sus rutinas, los nombres de las personas de las que ha hablado últimamente?». A medida que le proporcionaba los detalles de la vida de Kristen, su dirección de trabajo, su horario habitual, los nombres de los compañeros de los que había hablado, sentí como si estuviera diseccionando nuestro matrimonio con precisión quirúrgica. Cada dato que compartía me parecía otra pequeña traición, pero no podía detenerme. «Cobro $500 al día, más gastos», explicó James al terminar la reunión. «La mayoría de los casos como este tardan entre 1 y 2 semanas en resolverse, dependiendo de lo cuidadoso que sea el sujeto. $500 al día. 10 días de vigilancia me costarían $5,000. Dinero que saldría de la cuenta que Kristen y yo compartíamos. Dinero que originalmente habíamos destinado a unas vacaciones que planeábamos para nuestro aniversario». No se me escapó la ironía. «Una cosa más», dijo James mientras me disponía a marcharme. «¿Estás seguro de que quieres saber la verdad? Porque una vez que abramos esta puerta, no habrá vuelta atrás». Pensé en Kristen durmiendo plácidamente en nuestra cama, mientras yo yacía despierto preguntándome dónde había estado realmente. Pensé en la elaborada cena de aniversario que se había enfriado mientras ella consolaba a otro hombre. Pensé en los 25 años de matrimonio que podrían haberse construido sobre mentiras que yo, por ser demasiado confiado, no había sabido ver. «Estoy seguro», dije, y lo decía en serio. Esa noche, mientras Kristen me contaba cómo le había ido el día durante la cena, otra historia sobre las continuas luchas de Marcus contra la ansiedad, otra explicación de por qué había estado ilocalizable durante 3 horas a media tarde, escuché con oídos nuevos. Cada detalle parecía calculado, cada explicación demasiado ensayada, pero sonreí, asentí y hice las preguntas adecuadas porque había aprendido algo importante durante mi reunión con James Patterson. Si Kristen me estaba mintiendo, si llevaba una doble vida, entonces tenía que ser más listo que ella. Tenía que reunir pruebas, construir un caso, protegerme. Ya había dejado de ser el marido confiado que se creía todas las historias, que nunca cuestionaba las explicaciones convenientes ni los cambios repentinos en la rutina. La carpeta azul que acabaría conteniendo la verdad sobre mi matrimonio aún tardaría días en existir,
pero el hombre que la llenaría de pruebas ya había nacido. Mientras me acostaba aquella noche, escuchando la respiración de Kristen a mi lado, me pregunté si estaba durmiendo junto a una desconocida. La mujer a la que había amado durante 25 años, en quien había confiado mi corazón, mi futuro, mi vida. ¿Era real? ¿O llevaba tanto tiempo actuando que incluso ella había olvidado quién era en realidad? Pronto tendría mi respuesta. James Patterson se encargaría de ello. Pero primero, tenía que sobrevivir a la semana siguiente fingiendo que todo era normal, interpretando el papel del marido ajeno a todo, mientras mi mundo se desmoronaba silenciosamente a mi alrededor. Iba a ser la semana más larga de mi vida. La espera fue lo más duro. Durante los 5 días posteriores a la contratación de James Patterson, seguí con la rutina de la vida normal, mientras mi estómago se revolvía por la expectación y el temor. Cada mañana, le daba un beso de despedida a Kristen y le deseaba un buen día en el trabajo, sabiendo que en algún lugar de la ciudad, un desconocido observaba cada uno de sus movimientos. Me sumergí de lleno en mi trabajo en la oficina de ventas, quedándome hasta tarde para evitar volver a una casa vacía, cuando Kristen hacía sus horas extras, cada vez más frecuentes. Mis compañeros probablemente pensaban que aspiraba a un ascenso, por la forma en que de repente me obsesioné con reorganizar los archivos de clientes y actualizar las bases de datos de clientes potenciales. La verdad era que necesitaba algo que me mantuviera ocupado, mientras James Patterson desmantelaba lentamente mi matrimonio. El miércoles de esa semana, Kristen anunció que volvería a trabajar hasta tarde. «Mañana hay una gran presentación para la cuenta de Morrison», explicó, recogiendo sus cosas tras una cena a la que apenas había tocado. «Marcus y yo tenemos que ultimar los detalles». Ahí estaba ese nombre otra vez, Marcus en el 6. Llevaba semanas desde que Kristen había empezado a mencionarlo, y se había convertido en la explicación de todo. Sus noches de trabajo, sus sesiones de trabajo los fines de semana, su repentina incapacidad para ceñirse a cualquier horario que hubiéramos acordado previamente. «¿Estarás en casa a las 10:00?» le pregunté, manteniendo un tono de voz informal. «Probablemente más cerca de las 11», dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. «No me esperes despierto». Después de que se marchara, me senté en nuestro salón, rodeado de los cómodos muebles que habíamos elegido juntos, mirando las fotos familiares que adornaban la repisa de la chimenea. Allí estábamos el día de nuestra boda, los dos tan jóvenes y seguros de que el amor sería suficiente. Nuestra primera casa, nuestras vacaciones, las mañanas de Navidad, las cenas de aniversario de años más felices. ¿Cuándo había dejado ella de ser feliz? ¿Cuándo había dejado yo de ser suficiente? Mi teléfono sonó a las 9:47. La voz de James Patterson era tranquila y profesional, pero pude percibir algo en el fondo que me hizo temblar las manos. «Timothy, tenemos que vernos mañana por la mañana si es posible. ¿Has encontrado algo?» «Sí. ¿Puedes venir a mi oficina a las 8 de la mañana?» Apenas dormí esa noche. Kristen llegó a casa a las 11:15, tal y como había predicho, con un ligero olor a vino y con una expresión de agotamiento satisfecho que en su día me había parecido atractiva. Ahora me daba náuseas. «¿Cómo ha ido la preparación de la presentación?», le pregunté mientras se preparaba para acostarse. «Muy bien. Marcus tiene unas ideas brillantes para la campaña de Morrison. Creo que mañana lo vamos a clavar». Me besó en la frente antes de apagar las luces, y yo me quedé allí tumbado en la oscuridad, preguntándome si esa sería la última vez que me tocaría con afecto genuino, o si ese afecto había sido falso durante más tiempo del que quería saber. La oficina de James Patterson parecía diferente a la mañana siguiente. El mismo mobiliario escaso, los mismos pósters motivacionales en las paredes. Pero ahora había un sobre de Manila sobre su escritorio que parecía latir con una energía peligrosa. «Antes de empezar», dijo, haciéndome un gesto para que me sentara, «quiero que sepas que lo que estoy a punto de mostrarte será difícil de ver. ¿Estás preparada?» Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Abrió el sobre y extendió una serie de fotografías por el escritorio, como si fueran naipes. Fotos de vigilancia en blanco y negro, con la hora y la fecha marcadas. Cada una de ellas me golpeó como un puñetazo. Kristen entrando en el vestíbulo de un hotel con un hombre alto, vestido con un traje caro. La hora indicaba martes, 22 de marzo, 18:15. La noche en que ella había dicho que estaba trabajando en la presentación de la cuenta de Henderson. Kristen y el mismo hombre, sentados uno frente al otro en una mesa íntima de un restaurante, inclinados el uno hacia el otro, con la mano de ella cubriendo la de él. Miércoles, 23 de marzo, 19:43.
La noche de la preparación de la presentación de Morrison. Kristen despidiéndose con un beso del hombre en el aparcamiento del mismo hotel, con los brazos rodeándole el cuello de una forma que denotaba una larga familiaridad. Jueves, 24 de marzo, 22:28 horas. La noche anterior, cuando había llegado a casa alegando estar agotada por el trabajo. Se llama Marcus Chen, dijo James en voz baja. No es un compañero de trabajo suyo. Es el director regional de marketing de Chen Industries, una empresa que no tiene ninguna relación comercial con la firma de tu esposa. Me quedé mirando las fotografías, con la visión ligeramente borrosa por los bordes. ¿Desde cuándo? Por lo que he observado, al menos 3 meses. Pero Timothy, hay más. Sacó otro conjunto de documentos, registros financieros, correos electrónicos impresos, copias de documentos legales que me helaban la sangre. Tu mujer y Marcus no solo están teniendo una aventura, están planeando montar su propia consultoría de marketing. Han estado utilizando información privilegiada de sus respectivas empresas actuales para crear una cartera de clientes. Y llevan 6 semanas reuniéndose con posibles inversores. Me sentía como si estuviera bajo el agua, intentando procesar información que parecía flotar justo fuera de mi alcance. Información privilegiada, listas de clientes, estrategias de marketing, inteligencia competitiva. Básicamente, están planeando robar a ambas empresas para lanzar su nueva empresa. Las reuniones iniciales de inversión comenzaron en febrero, justo cuando la agenda de tu esposa se volvió irregular. Me mostró copias impresas de correos electrónicos en los que Kristen y Marcus discutían qué clientes podrían trasladar a su nueva empresa, cuánto capital inicial necesitarían y a cuáles de sus actuales colegas podrían reclutar. El nivel de detalle era asombroso. Llevaban meses planeándolo, quizá más, pero fue el último documento el que realmente me rompió el corazón. Una nota manuscrita con la letra familiar de Kristen, aparentemente escaneada y enviada por correo electrónico a Marcus. Estoy deseando ser por fin libre para construir algo real contigo. 25 años son tiempo suficiente para desperdiciarlos en alguien que no entiende la ambición. Timothy nunca sabrá qué le ha golpeado. Dejé la nota sobre la mesa con las manos temblorosas. James estaba hablando, explicando cómo había obtenido la información que describía las implicaciones legales de lo que Kristen y Marcus estaban planeando, pero sus palabras me llegaban lejanas y confusas. 25 años son tiempo suficiente para desperdiciarlos en alguien que no entiende lo que es la ambición. No era solo que se hubiera desenamorado de mí. Había llegado a despreciarme, a ver todo nuestro matrimonio como una pérdida de tiempo, un obstáculo que superar en su camino hacia lo que ella creía que se merecía. «Timothy», la voz de James interrumpió mi espiral de pensamientos. «¿Estás bien?» Levanté la vista hacia él. Este desconocido que ahora sabía más sobre mi matrimonio que yo mismo. ¿Qué hago ahora? Eso depende de lo que quieras. Si estás pensando en divorciarte, estas pruebas te serán útiles. Si quieres denunciar sus planes de negocio a sus actuales empleadores, puedo facilitarlo. Si quieres enfrentarte a tu mujer, te recomendaría contar con representación legal. Representación legal, divorcio, denunciarlos a sus empleadores. Hace un mes, mi mayor preocupación había sido si darme el capricho de contratar canales de cable premium. Ahora estaba planeando la destrucción de un matrimonio de 25 años y posiblemente de 2 carreras profesionales. Necesito tiempo para pensar, dije, recogiendo las fotografías y los documentos. Por supuesto, pero, Timothy, ten cuidado. Si sospechan, ya sabes, podrían acelerar sus planes, y si están dispuestos a cometer espionaje industrial, quizá no duden en tomar otras medidas para protegerse. El trayecto de vuelta a casa desde la oficina de James pasó como una exhalación. No dejaba de pensar en la nota de Kristen, en la crueldad despreocupada de reducir nuestro matrimonio a tiempo perdido. ¿Había pensado eso cuando celebramos nuestro 20º aniversario? ¿Nuestro 21º? ¿Cuándo exactamente se había convertido el amor en desprecio? ¿Y cómo se me había pasado por alto? Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y pasé el día en mi despacho organizando las pruebas que James me había dado en pilas ordenadas. Las fotografías fueron a parar a una pila, los documentos financieros a otra, los correos electrónicos y los documentos legales a una tercera. Luego lo metí todo en una carpeta azul que había comprado para organizar los documentos de la declaración de la renta, algo corriente y anodino que pudiera quedarse en mi escritorio sin llamar la atención. Esa carpeta azul se convirtió en mi ancla durante los días siguientes. Cuando Kristen me contaba cómo le había ido el día,
Inventándose historias elaboradas sobre reuniones con clientes y plazos de proyectos, yo pensaba en la carpeta y me recordaba a mí misma que yo sabía la verdad. Ahora, cuando se disculpaba por perderse la cena debido a una emergencia en el trabajo, me imaginaba las fotos de ella besando a Marcus en el aparcamiento de un hotel. Lo más extraño era lo normal que parecía todo en apariencia. Kristen seguía preguntándome por mi día, seguía comentando el tiempo, seguía recordándome que comprara leche de camino a casa desde el trabajo. La mujer que había escrito esa nota cruel sobre haber desperdiciado 25 años era la misma mujer que doblaba mi ropa limpia y dejaba notas de ánimo en mi bolsa del almuerzo. ¿Siempre había sido tan buena separando las cosas? ¿Había sido todo nuestro matrimonio una actuación? El domingo por la noche, mientras estábamos sentados viendo la televisión juntos en el sofá que habíamos comprado para nuestro 10º aniversario, Kristen se acercó y me tomó de la mano. «Te quiero, Timothy», dijo en voz baja, trazando círculos con el pulgar en mi palma. «Sé que últimamente he estado distraída con el trabajo, pero tú lo sabes, ¿verdad? Que te quiero». La miré a los ojos, buscando algún rastro de la mujer que había escrito esas horribles palabras sobre nuestro matrimonio. Pero lo único que vi fue el rostro junto al que me había despertado durante 25 años. «Yo también te quiero», le dije, «porque te quería». Aún sabiendo lo que sabía, aún viendo las pruebas de su traición esparcidas por el escritorio de James Patterson, seguía queriendo a la mujer con la que me había casado. El problema era que ya no estaba seguro de que esa mujer existiera realmente. Esa noche, después de que Kristen se durmiera, me quedé tumbado en la oscuridad haciendo planes. Aún no podía enfrentarme a ella. Primero necesitaba comprender el alcance total de lo que ella y Marcus estaban planeando, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo era normal, mientras ella destruía sistemáticamente nuestra vida juntos. La carpeta azul estaba en el cajón de mi escritorio, esperando a que decidiera qué hacer con su contenido. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que tenía cierto control sobre la situación. Puede que Kristen estuviera jugando a un juego cuya existencia yo desconocía, pero ahora conocía las reglas. Pasé la semana siguiente convirtiéndome en alguien que nunca había sido antes. Un marido que investigaba a su propia esposa. Cada mañana, después de que Kristen se fuera al trabajo, sacaba la carpeta azul y estudiaba su contenido como un detective que arma un caso. Pero cuanto más averiguaba, más me daba cuenta de que lo que James Patterson había descubierto era solo el principio. El gran avance llegó un jueves por la noche, cuando Kristen cometió un error que le costaría todo. Estaba en la ducha preparándose para otra reunión tardía con un cliente, cuando su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Sin pensarlo, eché un vistazo a la pantalla y vi un mensaje de Marcus que me heló la sangre. La reunión de inversión se ha trasladado al viernes. Patterson Industries ha confirmado 300,000. Ya casi lo tenemos, cariño. Patterson Industries. Conocía ese nombre. Eran uno de los mayores competidores de mi empresa, una firma a la que llevábamos meses intentando conseguir. Si Kristen y Marcus se reunían con ellos, solo podía significar una cosa. Nos estaban robando a nuestros clientes junto con todo lo demás. Anoté rápidamente los detalles y volví a dejar el teléfono en su sitio justo cuando oí que se cerraba el grifo de la ducha. Cuando Kristen salió envuelta en su albornoz de rizo, yo estaba leyendo una revista como si nada hubiera pasado. «¿Quién era?», pregunté con indiferencia, sin levantar la vista de un artículo sobre técnicas de golf que no me interesaba en absoluto. «¿Quién era qué?». «Te ha vibrado el móvil». Pensé que podría ser importante. Cogió el teléfono y miró la pantalla con la indiferencia ensayada de alguien que llevaba meses ocultando cosas. Solo un recordatorio sobre la presentación de mañana. Nada urgente. Otra mentira pronunciada con tanta naturalidad que, si no hubiera visto el mensaje yo mismo, me la habría creído por completo. A la mañana siguiente, volví a llamar para decir que estaba enfermo y conduje hasta la oficina de James Patterson con una lista de preguntas que me habían mantenido despierto toda la noche. «Necesito que indagues más a fondo», le dije, deslizando un trozo de papel por su escritorio. «Patterson Industries, Chen Industries, ¿alguien más con quien puedan estar reuniéndose? Creo que esto es más grande de lo que pensábamos». James estudió mis notas escritas a mano, y su expresión se volvió más seria a medida que leía. «Espionaje industrial», dijo finalmente. «Si están robando información de clientes y usándola para robarles cuentas, estamos hablando de cargos por delitos graves, no solo de adulterio. ¿Puedes demostrarlo? Dame otra semana».
Pero Timothy, si encuentro lo que creo que voy a encontrar, a tu mujer le podría caer una pena de cárcel considerable. ¿Estás preparado para eso? Pensé en Kristen vistiéndose para ir al trabajo aquella mañana, dándome un beso de despedida en la mejilla, recordándome que recogiera su ropa de la tintorería. La mujer que aún me preparaba el café exactamente como me gustaba, que aún se reía de mis chistes horribles, que aún me cogía de la mano cuando cruzábamos los aparcamientos. Estoy preparado para la verdad, dije, sea lo que sea. Ese fin de semana, Kristen anunció que tenía que trabajar tanto el sábado como el domingo para preparar una presentación importante la semana siguiente. Es la cuenta más grande que hemos presentado nunca, explicó mientras preparaba la bolsa de su portátil. Si conseguimos esta, podría cambiarlo todo para la empresa. Sonreí y le dije que lo entendía. Le di un beso de despedida y le deseé suerte. Luego, pasé el fin de semana haciendo algo que nunca hubiera imaginado que tendría que hacer. Seguí a mi propia esposa. El sábado por la mañana, en lugar de ir a su oficina, Kristen condujo hasta el Marriott del centro. Aparqué al otro lado de la calle y la vi reunirse con Marcus en el vestíbulo. Ambos iban vestidos como si fueran a un funeral, en lugar de a una reunión de trabajo informal. Desaparecieron juntos en el ascensor, y yo pasé las siguientes 3 horas sentado en mi coche, preguntándome qué estarían haciendo realmente en esa habitación de hotel. El domingo fue peor. Esta vez se reunieron en un restaurante de lujo, al otro lado de la ciudad, acompañados por 2 hombres con trajes caros que parecían el tipo de personas que toman decisiones millonarias durante el almuerzo. No pude acercarme lo suficiente para oír su conversación, pero tampoco me hizo falta. El lenguaje corporal lo decía todo. Se inclinaban en tono conspirador, se daban la mano para sellar contratos, levantaban copas de champán para brindar por acuerdos de los que se suponía que yo no debía saber nada. Cuando Kristen llegó a casa el domingo por la noche, estaba radiante de emoción. ¿Cómo ha ido la preparación de la presentación?, le pregunté, dejando a un lado el libro que había estado fingiendo leer. Increíble. Creo que realmente estamos ante algo especial, Tim. Esta podría ser la oportunidad que he estado esperando toda mi carrera. No mentía en eso. Esta era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de robar suficientes clientes e información privilegiada para lanzar su propia empresa con su amante. El hecho de que eso destruyera mi carrera y nuestro matrimonio era, al parecer, solo un daño colateral. El lunes por la mañana, llegó la llamada que tanto temía como esperaba. Timothy, tenemos que vernos inmediatamente, dijo James con voz tensa por la urgencia. Lo que he descubierto es peor de lo que pensábamos. Esta vez, su escritorio estaba cubierto de documentos suficientes para llenar 3 carpetas azules. Registros financieros, impresiones de correos electrónicos, contratos legales, documentos de constitución y fotografías que dibujaban un panorama tan condenatorio que me sentí mal solo con mirarlo. Tu mujer y Marcus Chen llevan 8 meses planeando esto, comenzó James, extendiendo las pruebas como un fiscal que presenta un caso. Ya han constituido su nueva empresa, MC Strategic Solutions. Han conseguido una financiación inicial de $500,000 de inversores que creen que están contratando a ejecutivos de marketing de probada solvencia con relaciones consolidadas con los clientes. Me mostró copias de los documentos de constitución presentados en febrero, en los que figuraban Kristen como directora ejecutiva y Marcus como director de estrategia. Su domicilio social era una lujosa oficina en el centro de la ciudad, ya alquilada y amueblada con el dinero de sus inversores. Pero aquí viene lo realmente perjudicial, continuó James, sacando una gruesa carpeta de correos electrónicos impresos. Han estado copiando sistemáticamente las bases de datos de clientes de sus 2 empleadores. Tu mujer ha estado fotografiando documentos confidenciales, copiando planes estratégicos e incluso grabando reuniones privadas sin permiso. Los correos electrónicos entre Kristen y Marcus eran de una naturalidad asombrosa en su carácter delictivo. Hablaban de qué clientes serían más fáciles de robar, cómo sincronizar sus dimisiones para causar el máximo daño a sus actuales empleadores y cuánta información confidencial necesitarían copiar antes de dar el paso. Pero fueron los correos personales los que más dolieron. No veo la hora de terminar, había escrito Kristen en un mensaje. 25 años de jugar a las casitas con alguien que no tiene visión, ni ambición, ni ganas de ser nada más que alguien corriente. Timothy es un buen hombre, pero es de miras estrechas. Nunca entenderá lo que estamos construyendo. En otro, lo más difícil no es mentir. Es tener que fingir gratitud por una vida de la que me cansé hace años.
Cuando lancemos MC Strategic, por fin seré libre para ser quien realmente soy. Y el más devastador, Tim sigue creyendo que soy la misma chica de 25 años con la que se casó. No tiene ni idea de que esa persona murió de aburrimiento hace años. Dejé ese último correo electrónico y levanté la vista hacia James, que me observaba con la expresión cautelosa de alguien que ha dado malas noticias a demasiada gente. «Hay más», dijo con delicadeza. «Tienen previsto dimitir de sus trabajos actuales el próximo viernes y empezar a captar clientes inmediatamente. Esperan estar plenamente operativos en un plazo de 30 días. ¿El próximo viernes?», repetí aturdida. «Eso es dentro de 6 días». «Sí, y Timothy, hay algo más que debes saber. Tu esposa ha estado transfiriendo dinero de vuestra cuenta de ahorros conjunta a una cuenta personal que abrió hace 3 meses. Pequeñas cantidades, nunca suficientes para activar alertas, pero que suman algo más de $37,000. $37,000. Dinero que habíamos ahorrado juntos. Dinero que se suponía que era para nuestro futuro, para emergencias, para la vida que se suponía que íbamos a construir juntos. Me había estado robando para financiar su plan de huida. Pensé en todas las veces que había sugerido que fuéramos más cuidadosos con el dinero, en todos los pequeños recortes que había propuesto en los últimos meses. No me extraña que estuviera tan preocupada por nuestro presupuesto. Estaba gastando a escondidas nuestros ahorros para financiar su nueva vida con Marcus. «¿Qué opciones tengo?», pregunté, con una voz que me sonaba distante. «Legalmente tienes varias vías de actuación. Puedes denunciar el espionaje empresarial ante ambas empresas. Probablemente se enfrentarán a cargos penales. Puedes congelar tus cuentas conjuntas para evitar más robos. Puedes solicitar el divorcio y utilizar estas pruebas para proteger tus bienes». Hizo una pausa estudiándome el rostro con atención. «Puedes enfrentarte a ellos antes de que den el paso». «¿Qué quieres decir? Creen que están a salvo. Creen que eres el marido confiado que nunca sospechará de nada. Pero tienes 6 días para alterar sus planes, para tomar el control de la situación antes de que puedan ejecutar su plan». Recogí las pruebas, que ahora llenaban 2 carpetas azules en lugar de una, y conduje a casa en un día. La casa me pareció diferente al cruzar la puerta, mancillada por el conocimiento de lo que Kristen había estado planeando en esas mismas habitaciones, donde habíamos compartido 25 años de lo que yo creía que era amor verdadero. Esa noche, mientras Kristen me contaba cómo le había ido el día, más mentiras sobre reuniones con clientes y plazos de proyectos, me sorprendí a mí mismo estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. ¿Cómo alguien a quien había amado durante tanto tiempo se había vuelto tan hábil en el engaño? ¿Cuándo había aprendido a mirarme a los ojos mientras destruía sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos? «Pareces distraído esta noche», dijo mientras nos preparábamos para acostarnos. «¿Va todo bien?». La miré. La miré de verdad, y por primera vez en semanas le conté toda la verdad. «En realidad, últimamente he estado pensando mucho en la ambición», dije con cautela, «en lo que significa construir algo significativo con tu vida». Sus ojos brillaron con interés. «¿Qué te ha llevado a pensar en eso?». Me pregunto si he sido demasiado mezquino, ya sabes, demasiado satisfecho con lo ordinario, cuando debería aspirar a algo más grande. Por un instante, se le escapó la máscara. Vi cómo la emoción se reflejaba en su rostro, seguida rápidamente por una mirada calculadora, mientras intentaba averiguar si esta conversación nos llevaba a algún terreno peligroso. Creo que dijo lentamente que nunca es demasiado tarde para soñar a lo grande, para querer más, aunque eso signifique dejar atrás todo lo que has construido antes. Especialmente entonces, dijo, y ahora había verdadera pasión en su voz. A veces hay que estar dispuesto a quemar la vieja vida para construir la nueva. Asentí pensativo, como si estuviera considerando sus palabras en lugar de reconocerlas como una confesión. Tienes razón, dije. A veces sí, hay que quemar la vieja vida. Ella sonrió y me besó en la frente. El mismo gesto tierno que me había estado dando durante 25 años. Pero ahora entendía lo que realmente estaba viendo. El beso de Judas, entregado con ternura ensayada por alguien que ya había decidido que yo era prescindible. Mientras ella se quedaba dormida a mi lado, yo yacía en la oscuridad, haciendo mis propios planes. Kristen pensaba que le quedaban 6 días para la libertad, para escapar por fin de ese marido de miras estrechas que nunca había entendido su ambición. Se equivocaba en muchas cosas, pero se equivocaba especialmente en ese plazo. Su antigua vida iba a arder mucho antes de lo que esperaba.
Lo que pasa con vivir con un maestro de la manipulación es que una vez que reconoces las técnicas, empiezas a verlas por todas partes. Durante los días siguientes, mientras esperaba el momento adecuado para actuar, observé cómo Kristen desplegaba todas las armas psicológicas de su arsenal con la precisión de un cirujano. Empezó el martes por la mañana, cuando mencioné de pasada que había estado pensando en nuestro futuro. «Ah», dijo ella, sin levantar la vista de su café, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba ligeramente la taza. «Sí, solo me preguntaba si deberíamos ser más aventureros. Quizás hacer algunos cambios importantes». Dejó el café y se volvió hacia mí, con una expresión cuidadosamente neutra. «¿Qué tipo de cambios?» «No lo sé. Cambios profesionales, quizás. Cambios en la vida. A veces siento que nos hemos quedado estancados en una rutina». Durante los siguientes 20 minutos, Kristen me dio una clase magistral de manipulación psicológica. Empezó por validarme, diciéndome lo orgullosa que estaba, que por fin estaba pensando en crecer, que llevaba tiempo esperando que desarrollara más ambición. Luego vinieron las preguntas sutiles y desmoralizadoras sobre si realmente estaba preparado para grandes cambios, si tenía las habilidades necesarias para competir en el mercado actual, si tal vez estaba pasando por algún tipo de crisis de mediana edad. «Solo quiero asegurarme de que lo estás pensando con claridad», dijo, estirando la mano por encima de la mesa para apretarme la mía. «Llevas tanto tiempo tan cómodo en tu puesto actual. A veces, cuando la gente empieza a hablar de cambios drásticos, es porque se siente insegura respecto a otra cosa». Inseguro. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como una bofetada. Ya estaba sentando las bases para su eventual salida, sembrando las semillas que le permitirían pintarme como el inestable cuando finalmente se marchara. «Quizá tengas razón», dije, interpretando mi papel. «Quizás solo esté pasando por una fase». «Eso es lo que me encanta de ti, Tim», dijo, con una sonrisa cálida y condescendiente. «Eres tan consciente de ti mismo, tan dispuesto a escuchar a la razón». Aquella tarde, me reuní con mi abogada por primera vez. Sarah Mitchell era una abogada especializada en derecho de familia que me había recomendado James Patterson, alguien que se dedicaba a divorcios de alto patrimonio relacionados con delitos corporativos. Su despacho estaba decorado en relajantes tonos azules y grises, pensados para que las personas que atravesaban los peores momentos de sus vidas se sintieran un poco más humanas. «Menudo caso», dijo tras revisar las pruebas que le había traído. «Espionaje corporativo, robo, fraude. Tu mujer y sus socios se han expuesto a responsabilidades tanto penales como civiles. ¿Cuál es mi mejor jugada? Desde un punto de vista legal, debes actuar antes que ellos. Solicita el divorcio, congela las cuentas conjuntas, denuncia el robo corporativo a sus empleadores, golpea fuerte y rápido antes de que tengan tiempo de ocultar activos o destruir pruebas. Y desde un punto de vista personal», Sarah se recostó en su silla, estudiándome con la atenta mirada de alguien que ha visto todas las variantes de la traición humana. «Eso depende de lo que quieras. Justicia, venganza, un corte limpio, o sigues esperando salvar el matrimonio». Pensé en la actuación de Kristen aquella mañana, en cómo había conseguido hacerme dudar de mi propia cordura mientras, al mismo tiempo, planeaba destruir mi vida. «Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias», dije finalmente. «Quiero que se dé cuenta de que me juzgó mal». Entonces, el momento lo es todo. Tienes que enfrentarte a ella cuando esté más vulnerable, cuando crea que está más a salvo. A la gente como tu mujer. Son más peligrosas cuando se ven acorraladas, pero son más sinceras cuando creen que ya han ganado. Esa noche, Kristen llegó a casa con comida china para llevar y una botella de vino, más cariñosa de lo que había estado en meses. Se acurrucó a mi lado en el sofá, con la cabeza apoyada en mi hombro, y me contó su día con ese tipo de detalles íntimos que normalmente reservaba para ocasiones especiales. «He estado pensando en lo que dijiste esta mañana», murmuró, trazando círculos con los dedos sobre mi pecho. «Sobre hacer cambios, ser más aventurera. Sí, quizá deberíamos planear un viaje a algún sitio. A Europa, quizá tomarnos unas vacaciones de verdad por una vez». Casi me echo a reír. ¿A Europa? Tenía pensado dejarme en cuestión de días, y estaba hablando de planes de vacaciones como si tuviéramos un futuro juntos. O bien era la manipulación más cruel que había experimentado jamás, o bien estaba tan metida en su doble vida que había perdido la noción de qué versión de sí misma se suponía que debía ser. «Suena maravilloso», dije acariciándole el pelo. «¿Cuándo pensabas?» «Quizá este otoño,
cuando las cosas se calmen en el trabajo. Puede que se avecinen grandes cambios a nivel profesional, pero una vez que todo esté resuelto, podríamos centrarnos de verdad en nosotros. Grandes cambios. Iba a dejar su trabajo y a robarle la mitad de sus clientes, pero lo describía como si fuera un ascenso. La audacia era impresionante. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté, manteniendo un tono de voz despreocupado. Se apartó para mirarme, y por un momento vi algo genuino en su expresión. Emoción mezclada con miedo, como una niña a punto de confesar algo que sabía que estaba mal, pero que no podía resistirse a hacer de todos modos. Aún no puedo hablar de ello, dijo finalmente. Pero Tim, esto podría cambiarlo todo para nosotros. Todo. En eso no se equivocaba. Su plan sin duda lo cambiaría todo, pero no de la forma que ella esperaba. A la mañana siguiente llegó otra revelación. Mientras Kristen se duchaba, sonó su teléfono con una llamada de alguien que aparecía como Dr. Matthews. No respondí, pero sí me di cuenta de que era la tercera llamada del mismo número en 2 días. Cuando salió del baño secándose el pelo con una toalla, le mencioné las llamadas de pasada. «Ah, probablemente sea por mi cita de la semana que viene», dijo, pero percibí una ligera vacilación antes de que respondiera. «¿Va todo bien? No me habías dicho nada de ninguna cita, solo cosas de rutina. Ya sabes cómo son los médicos, quieren hacer un seguimiento de todo». Otra mentira pronunciada con la misma fluidez de siempre, pero esta me pareció diferente, más pesada de alguna manera. La añadí a mi lista mental de cosas que investigar. Otro hilo en la red de engaños que ella había estado tejiendo alrededor de nuestro matrimonio. Esa tarde, mientras Kristen estaba en su reunión con un cliente, que ahora sabía que en realidad era una sesión de planificación con Marcus y sus inversores, llamé a la consulta del Dr. Matthews. «Llamo por la próxima cita de mi mujer», le dije a la recepcionista. «Kristen Henderson. Quería confirmar la hora». «Déjeme comprobarlo». «Lo siento, señor, pero no tengo ninguna cita para una tal Kristen Henderson». «¿Está seguro de que ha llamado a la consulta correcta?» «Es la consulta del Dr. Matthews, ¿verdad? Medicina interna». «No, señor. Esta es la clínica de fertilidad del Dr. Matthews». El teléfono se me resbaló de las manos. Una clínica de fertilidad. Kristen tenía 50 años y nunca habíamos hablado de tener hijos. Ni siquiera habíamos hablado de la posibilidad de tener hijos. Pero ella estaba llamando a una clínica de fertilidad mientras planeaba dejarme por otro hombre. Las implicaciones me golpearon como un puñetazo. No solo planeaba robarme mis clientes y mi dinero, planeaba tener un hijo de Marcus. No solo estaban montando un negocio juntos, estaban empezando una vida completamente nueva, con la familia que nunca habíamos tenido. Colgué el teléfono y me senté en mi coche en el aparcamiento de un edificio de oficinas del centro, mirando al vacío mientras mi mente daba vueltas. 25 años de matrimonio, y ella nunca había insinuado ni una sola vez que quisiera tener hijos. Pero al parecer, con el hombre adecuado, el hombre ambicioso, el hombre que entendía su visión, estaba lista para ser madre. Era la última prueba que necesitaba para comprender exactamente lo prescindible que me había vuelto en su nuevo plan de vida. No era solo el marido aburrido del que se había cansado, era el obstáculo que le impedía tener todo lo que realmente había deseado. Esa noche tomé mi decisión. Mañana era jueves, exactamente una semana antes de que Kristen y Marcus tuvieran previsto dejar sus trabajos y lanzar su nueva empresa. Era hora de demostrarles a ambos que habían subestimado al marido de miras estrechas que, supuestamente, carecía de visión y ambición. Pero primero, tenía que dar una última actuación. Mientras Kristen se preparaba para acostarse, charlando sobre su día ficticio en la oficina, interpreté el papel del marido confiado por última vez. «Te quiero», le dije cuando se acomodó a mi lado. Y lo decía en serio. Amaba a la mujer con la que me había casado, la mujer con la que creía haber vivido durante 25 años. El hecho de que tal vez nunca hubiera existido realmente no cambiaba lo que sentía por ella. «Yo también te quiero», dijo, besándome en la mejilla con la misma ternura que siempre había mostrado. «Más de lo que tú sabes, más de lo que yo sabía». En eso también tenía razón. Yo no sabía nada de Marcus, del plan de negocio, del dinero robado, de la clínica de fertilidad, de nada de eso. Había estado viviendo en una fantasía mientras ella planeaba su huida. Pero mientras yacía allí escuchando su respiración en la oscuridad, sentí algo que no esperaba: alivio. Durante meses había estado cuestionando mis instintos, preguntándome si estaba siendo paranoico, celoso o estrecho de miras. Ahora
Sabía la verdad. Mis instintos habían estado en lo cierto todo este tiempo. No estaba loco, ni era inseguro. Estaba casado con una desconocida que llevaba 25 años estafándome, y mañana iba a ponerle fin. Las carpetas azules del cajón de mi escritorio contenían pruebas suficientes para destruir 2 carreras y enviar a 2 personas a la cárcel. Pero, lo que es más importante, contenían algo que llevaba meses echando en falta: la verdad sobre mi propia vida. Mañana Kristen descubriría que el marido de miras estrechas, al que había estado manipulando durante meses, había estado preparando un caso contra ella con la misma atención metódica al detalle que me había llevado al éxito en los negocios. Ella iba a descubrir que subestimar a alguien durante 25 años no lo convierte en débil, lo hace invisible hasta el momento en que decide hacerse ver. Y cuando llegara ese momento, se daría cuenta de que había cometido el mayor error de su vida, tan cuidadosamente planificada. Había traicionado al hombre equivocado. La mañana del jueves llegó con un calor inusual para abril, el tipo de día primaveral que normalmente me llenaba de optimismo sobre el futuro. Pero mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, viendo a Kristen prepararse para lo que ella creía que era solo otro día de engaños, no sentía más que fría determinación. Ella tarareaba mientras preparaba el café, la misma melodía inconsciente que llevaba tarareando desde hacía semanas. Ahora entendía por qué. Probablemente era una canción que Marcus le había enseñado, otra pequeña intimidad que compartían y que no tenía nada que ver con nuestro matrimonio. «Te has levantado temprano», dijo, al darse cuenta de que ya llevaba puesto mi mejor traje. «Un día importante en el trabajo», respondí, lo cual no era del todo mentira. «Una presentación importante». Sonrió y me besó en la mejilla, el mismo gesto que me había hecho miles de veces antes. Pero esta mañana me di cuenta de lo rápido que se apartó, de que su atención ya estaba en otra parte. «Probablemente volveré tarde esta noche», dijo, recogiendo sus cosas. «La cuenta de Morrison necesita algunos ajustes de última hora». ¿La cuenta de Morrison? Incluso ahora, con todo lo que sabía, seguía mintiendo sobre detalles que no importaban. Era como una compulsión para ella, una incapacidad para decir la verdad, incluso cuando un simple «llegaré tarde» habría bastado. «Por supuesto», dije, «lo entiendo». Después de que se marchara, me quedé sentado en la tranquila cocina unos minutos más, armándome de valor. Luego fui a mi escritorio y saqué las 2 carpetas azules, cuyo contenido estaba ahora organizado con la precisión de un escrito judicial. Cada fotografía, cada documento, cada prueba había sido catalogada y cotejada. Sarah Mitchell me había ayudado a preparar una cronología que haría imposible negar el alcance del engaño de Kristen. Mi primera parada fue la oficina de Kristen. Nunca había visitado su nuevo lugar de trabajo antes. Ella siempre me lo había desaconsejado, alegando que su jefe era estricto con las visitas personales. Ahora entendía la verdadera razón. El edificio era exactamente el tipo de espacio elegante y moderno que atraería a alguien que planease robar información confidencial. Paredes de cristal, espacios diáfanos, puestos de trabajo desde los que sería fácil fotografiar documentos sin que nadie se diera cuenta. La recepcionista se mostró sorprendida cuando me presenté como el marido de Kristen Henderson. «Oh, no sabía que Kristen estuviera casada», dijo mirando la pantalla de su ordenador. «¿Ha venido a verla? Porque hoy no está. Ha llamado esta mañana para decir que está enferma». «¿Enferma? Claro que sí. Probablemente esté al otro lado de la ciudad en este momento, reuniéndose con Marcus para ultimar los detalles de sus cartas de renuncia. En realidad, esperaba hablar con su supervisor. Le dije que se trataba de un asunto de seguridad. 20 minutos más tarde, estaba sentado frente a David Walsh, el jefe del departamento de Kristen, viendo cómo su expresión cambiaba de la confusión a la alarma mientras extendía el contenido de mis carpetas azules sobre su mesa de reuniones. «Esto es bastante grave», dijo, estudiando las fotografías de Kristen y Marcus en sus reuniones clandestinas. «Si ha estado copiando información de clientes, lo ha hecho», dije, mostrándole los correos electrónicos impresos en los que ella y Marcus discutían qué cuentas planeaban robar. «Llevan meses planeando esto. Pretenden dimitir mañana y empezar a robarle clientes inmediatamente». David palideció al leer las pruebas. «Tendremos que involucrar inmediatamente al Departamento Jurídico y a Seguridad. Si tiene acceso a nuestros sistemas...» «Ya he hecho copias para tu equipo jurídico», le dije, entregándole un sobre sellado. «Pero quería que lo supieras antes de dar el siguiente paso», añadí. Miré por la ventana de la sala de reuniones hacia la ciudad que se extendía abajo,
pensando en Kristen en algún lugar allá afuera, creyendo que estaba a unas horas de llevar a cabo el crimen perfecto. Voy a darle la oportunidad de confesar, dije, esta noche. Mi siguiente parada fue Chen Industries, donde una conversación similar con el supervisor de Marcus provocó la misma reacción de sorpresa y promesas de acciones legales inmediatas. Al mediodía, ambas empresas habían bloqueado el acceso a sus sistemas tanto a Kristen como a Marcus, cambiado las contraseñas y iniciado investigaciones internas que acabarían derivando en cargos penales. Pero aún no había terminado. Mi última cita del día era con los inversores que habían estado financiando MC Strategic Solutions. James Patterson los había identificado a través de los registros corporativos. 3 empresarios que creían estar respaldando a ejecutivos de marketing con experiencia y relaciones legítimas con los clientes. Se merecían saber que les habían mentido. La reunión tuvo lugar en un edificio de oficinas del centro, en una sala de reuniones que olía a colonia cara y a sueños rotos. Cuando terminé de presentar mis pruebas, el inversor principal, un hombre llamado Robert Kim, se recostó en su silla y dejó escapar un silbido largo y pausado. $500,000, dijo en voz baja. Ya se han gastado casi 200,000 de esa cantidad en oficinas y equipamiento. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Esos hombres habían sido víctimas de la estafa de Kristen tanto como yo. No te disculpes, dijo Robert, endureciendo la voz. Sé minucioso. Queremos recuperar cada dólar, más una indemnización por daños y perjuicios. Tu mujer y su socio van a aprender lo que pasa cuando se roba a gente que tiene abogados a su servicio. Esa noche volví a casa y me preparé para la actuación más importante de mi vida. Puse la mesa del comedor con nuestra vajilla de boda, encendí velas y abrí una botella de vino. Para cualquiera que lo viera, parecería que estaba preparando una cena romántica. Pero las carpetas azules me esperaban en mi estudio junto con los papeles del divorcio que Sarah Mitchell había preparado esa tarde. Kristen llegó a casa a las 7:30 con aire agitado y distraído. Apenas se fijó en la elaborada mesa mientras se apresuraba hacia las escaleras. Lo siento, Tim. Tengo que ducharme y cambiarme. Ha sido un día largo. Espera, dije con voz tranquila pero firme. Tenemos que hablar. Algo en mi tono la hizo detenerse y darse la vuelta. Por primera vez en meses, tenía toda su atención. ¿Va todo bien?, preguntó, y percibí una preocupación genuina en su voz. Ella todavía se preocupaba por mí, de la forma en que fuera capaz de preocuparse por alguien. Siéntate, le dije, señalando la mesa del comedor. Por favor, se movió lentamente, con la mirada recorriendo la habitación como si buscara vías de escape. Cuando vio las carpetas azules junto a mi cubierto, se puso muy pálida. Tim, ¿qué está pasando? Me serví una copa de vino con manos firmes y luego miré al otro lado de la mesa a la mujer a la que había amado durante 25 años. Sé lo de Marcus, dije simplemente. El efecto fue inmediato y devastador. La compostura que Christine había mantenido con tanto cuidado se resquebrajó como hielo fino, y vi un destello de miedo puro en su rostro antes de que intentara recomponerse. No sé a qué te refieres. Sé lo de la aventura. Sé lo de EMCE Strategic Solutions. Sé lo de las listas de clientes robadas, las reuniones fraudulentas con inversores, el dinero que has estado sacando de nuestra cuenta de ahorros. Abrí la primera carpeta azul y saqué la fotografía de ella besando a Marcus en el aparcamiento del hotel. Sé lo de la clínica de fertilidad. Ese último detalle la golpeó como un puñetazo. De hecho, se estremeció, llevando instintivamente la mano al estómago en un gesto que me dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Estás embarazada?», dije. No es una pregunta, sino una constatación. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero seguía sin hablar. Se limitó a mirar fijamente la fotografía, como si fuera una serpiente que pudiera morderla. «¿De cuánto estás?», pregunté. «¿6 semanas?», susurró. «¿6 semanas?». Mientras me mentía la cara todos los días, mientras me robaba y planeaba destruir mi carrera, había estado gestando el hijo de otro hombre. «¿Por qué?», pregunté, y mi voz se quebró ligeramente al pronunciar esa palabra. 25 años, Kristen. ¿Por qué no fue eso suficiente? Entonces me miró, y por primera vez en meses vi a la mujer real que se escondía tras la farsa. Estaba aterrorizada, desesperada y completamente atrapada. «Porque me estaba muriendo», dijo, con una voz apenas audible. Cada día en esta casa, en esta vida, sentía que me estaba desvaneciendo.
Eres un buen hombre, Tim, pero nunca quisiste más que esto. Nunca quisiste construir algo más grande, arriesgarte, vivir de verdad. Así que decidiste robar, mentir y destruir todo lo que habíamos construido juntos. Yo decidí salvarme a mí misma, dijo, con la ira rompiendo por fin el miedo. Tengo 50 años. Esta era mi última oportunidad de tener la vida que realmente quería, en lugar de aquella con la que me conformé. ¿Con la que me conformé? Ahí estaba, la verdad que había temido escuchar. Todo nuestro matrimonio había sido ella conformándose con menos de lo que creía merecer. Abrí la segunda carpeta azul y esparcí su contenido sobre la mesa. Extractos bancarios que mostraban su robo, correos electrónicos que detallaban el espionaje corporativo, documentos legales que probaban el fraude. Su rostro palidecía con cada prueba. Tu última oportunidad se ha esfumado, le dije en voz baja. Ambas empresas saben lo que has estado haciendo. Los inversores saben que les han mentido. Probablemente la policía se verá involucrada mañana mismo. Entonces empezó a llorar con más fuerza, con unos sollozos desgarradores que le sacudían todo el cuerpo. Tim, por favor, ¿podemos arreglar esto? Puedo arreglar esto. ¿Cómo? Mintiéndome un poco más, robando más dinero, teniendo un hijo de Marcus mientras finges ser mi fiel esposa. No supo qué responder, porque no había respuesta. Había tejido una red de engaños tan elaborada que no había vuelta atrás hacia nada que se pareciera a la verdad. Saqué los papeles del divorcio y los dejé junto a las pruebas. He solicitado el divorcio, dije. He bloqueado nuestras cuentas conjuntas para evitar más robos. He denunciado el espionaje empresarial a tus 2 empleadores y he presentado pruebas de fraude a los inversores a los que has estado engañando. Ella se quedó mirando los papeles, con las manos temblando tanto que no podía cogerlos. Puedes firmar esto ahora, o puedes firmarlo después de haber contratado a un abogado y gastado dinero que no tienes en luchar por un caso que no puedes ganar. De cualquier manera, este matrimonio se ha acabado. Tim, por favor, susurró. Sé que he cometido errores, pero podemos arreglarlo. La interrumpí, con una voz más dura de lo que jamás la había oído. Olvidarse de sacar la basura es un error. Acostarse con otro hombre mientras planea robarme mi carrera y mi dinero. Eso no es un error, Kristen. Eso es lo que realmente eres. Se derrumbó hacia adelante, con la cara entre las manos, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Una parte de mí, la parte que la había amado durante 25 años, quería consolarla, encontrar alguna forma de arreglar esta situación imposible. Pero la mayor parte de mí, la parte que había sido humillada, traicionada y engañada sistemáticamente durante meses, no sentía más que una fría satisfacción. Por fin estaba sufriendo las consecuencias de sus actos, comprendiendo por fin que sus decisiones tenían un precio que no podía permitirse pagar. ¿Y el bebé?, preguntó entre lágrimas. La miré durante un largo rato. Esta mujer que llevaba meses planeando dejarme mientras fingía amarme cada noche. Eso es entre tú y Marcus, dije finalmente, suponiendo que él aún quiera saber algo de ti, cuando se entere de que su socia acaba de destruir las carreras de ambos. Ella me miró con los ojos rojos e hinchados. Les contaste todo. Les conté la verdad, algo que tú pareces haber olvidado cómo hacer. Firmó los papeles con manos temblorosas, sus lágrimas emborronando la tinta. Cuando terminó, me miró por última vez. Te quise, dijo. Al principio de verdad que te quise. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Pero el amor sin respeto, sin honestidad, sin lealtad, eso no es amor en absoluto. Eso es solo conveniencia. Recogió sus cosas y se marchó esa noche, abandonando la casa que habíamos compartido durante 15 años con nada más que una maleta y el peso de sus propias decisiones. La observé desde la ventana mientras cargaba el coche y sentí algo que no había experimentado en meses. Alivio. Puro y sencillo alivio. Por primera vez desde que nuestra cena de aniversario se viera arruinada por sus mentiras, estaba solo en mi propia casa, sin tener que preguntarme con quién estaba realmente o qué estaba tramando. La incertidumbre había terminado. El engaño había acabado. Las carpetas azules yacían vacías sobre la mesa del comedor. Su contenido estaba ahora en manos de abogados e investigadores que se encargarían de que se hiciera justicia. Pero su verdadero propósito ya se había cumplido. Me habían devuelto la verdad sobre mi propia vida. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparando café para una persona y encontrando paz en ese sencillo ritual.
El sol de la mañana se colaba por las ventanas que daban a un pequeño jardín, en lugar de a la calle suburbana donde Kristen y yo habíamos vivido nuestra complicada vida. Aquí todo era mío, elegido por mí, dispuesto por mí, pagado con dinero que me pertenecía solo a mí. Las secuelas de aquella noche se habían desarrollado exactamente como esperaba, aunque con más drama del que había previsto. Kristen y Marcus habían sido arrestados en menos de una semana, acusados de espionaje industrial, fraude y robo. Los inversores habían presentado una demanda para recuperar sus fondos, más una indemnización por daños y perjuicios. Ambas empresas los habían despedido de inmediato y estaban emprendiendo sus propias acciones legales. Resultó que Marcus estaba menos comprometido con su gran romance cuando éste vino acompañado de cargos penales. Había intentado culpar de todo el plan a Kristen, alegando que ella lo había manipulado para que participara. Los tribunales no le habían creído, pero la traición había destrozado cualquier ilusión que Kristen aún tuviera sobre su futuro juntos. Me llamó una vez, unos 3 meses después de que todo se viniera abajo, sollozando al teléfono y contándome que lo había perdido todo: su trabajo, su libertad, a su amante y al bebé que había perdido durante el estrés de los trámites legales. «Lo siento», me susurró entre lágrimas. «Tim, lo siento mucho por todo». La escuché llorar durante casi 10 minutos antes de responder, no porque fuera cruel, sino porque intentaba encontrar algún sentimiento que no fuera lástima por esta mujer que en su día había sido el centro de mi mundo. «Yo también lo siento», dije por fin. «Siento que pensaras tan mal de mí y de ti misma, que creyeras que esta era tu única opción». Esa había sido nuestra última conversación. El divorcio se formalizó 2 semanas después, y yo había firmado los papeles con la misma sensación de alivio que había sentido aquella primera noche. Algunos capítulos de la vida terminan con confrontaciones dramáticas, pero otros simplemente se cierran con el sonido silencioso de un bolígrafo sobre el papel. Ahora, mientras estaba sentado en mi pequeño comedor, leyendo las noticias de la mañana mientras desayunaba, reflexionaba sobre lo diferente que parecía mi vida en comparación con la de hacía un año. La casa ya no estaba, vendida para cubrir los honorarios legales de Kristen y los pagos de indemnización. La mayoría de nuestras posesiones compartidas se habían dividido o vendido, pero todo lo que había conservado me parecía esencial, con un propósito, libre de la complicada historia que había lastrado nuestra vida en común. De hecho, mi carrera había mejorado de formas que nunca hubiera esperado. Se había corrido la voz en nuestro sector sobre cómo había gestionado la situación de espionaje corporativo, lo que me había granjeado una reputación de integridad y minuciosidad que había dado lugar a un ascenso y a un aumento salarial significativo. La traición que se suponía que iba a destruir mi vida profesional, en cambio, la había potenciado. Y lo que es más importante, había descubierto algo sobre mí mismo durante esos meses de investigación y confrontación. No era el hombre pasivo y sin ambiciones que Kristen había descrito en sus correos electrónicos. Era metódico, estratégico y capaz de tomar decisiones difíciles cuando la situación lo requería. Simplemente elegía mis batallas con cuidado. El timbre interrumpió mis pensamientos. Cuando abrí la puerta, me encontré con Sarah Mitchell, sosteniendo una botella de champán y con la expresión de satisfacción de un abogado que acababa de ganar un caso importante. «Se acabó», dijo, entrando en mi apartamento. «Kristen se ha declarado culpable de todos los cargos esta mañana. 18 meses en una prisión de mínima seguridad, 5 años de libertad condicional y restitución total a todas las partes». A Marcus le han caído 2 años, ya que al juez no le convenció su intento de echarle toda la culpa a tu exmujer. Me tomé la noticia con calma, sin sentir ni triunfo ni tristeza. Se había hecho justicia, pero me parecía más el final de un proceso necesario que un motivo de celebración. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sarah, estudiando mi expresión con atención. «Libre», respondí, y me di cuenta de que era totalmente cierto. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Abrimos el champán, aunque ninguno de los dos estaba realmente de humor para celebrar. No era una fiesta de victoria, era más bien un velatorio por la vida que creía haber estado viviendo. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Sarah, mientras nos sentábamos en mi pequeño balcón, contemplando la ciudad. «Estoy pensando en viajar», dije. «Hay lugares a los que Kristen nunca quiso ir, cosas que le parecían aburridas o poco sofisticadas. Quizás sea hora de que descubra lo que realmente me gusta cuando no estoy intentando complacer a otra persona». «Eso suena saludable».
Y estoy pensando en escribir, añadí, sorprendiéndome a mí misma al decirlo en voz alta, sobre cómo es descubrir que la vida que creías estar viviendo era completamente ficticia. Sara asintió pensativa. Puede que haya otras personas a las que les venga bien escuchar esa historia. Después de que se marchara, me senté sola en mi balcón mientras el sol se ponía sobre la ciudad. A lo lejos podía oír los sonidos de las vidas de otras personas. El tráfico, las conversaciones, la música que salía de las ventanas abiertas. Pero en lugar de sentirme sola, me sentí conectada con algo más grande que el pequeño y engañoso mundo en el que había estado viviendo con Kristen. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana Ellen, que vivía al otro lado del país con su familia. Hoy estoy pensando en ti. Sé que ha sido duro, pero eres más fuerte de lo que crees. Te quiero. Ellen había sido una de las pocas personas que me había apoyado por completo durante el divorcio. La mayoría de nuestros amigos comunes habían intentado inicialmente mantenerse neutrales, incapaces de entender cómo la pareja tranquila y devota que habían conocido durante décadas se había desmoronado de forma tan dramática. Pero a Ellen nunca le había caído bien Kristen. Siempre había intuido que bajo su encanto se escondía algo calculador. Siempre me dio la sensación de que estaba haciendo una audición para el papel de tu esposa en lugar de serlo de verdad, me había dicho Ellen cuando la llamé tras aquella primera noche con las carpetas azules. Como si estuviera interpretando un personaje que creía que tú querías, en lugar de mostrarte quién era realmente. Tenía razón en eso, al igual que tenía razón en tantas otras cosas que yo estaba demasiado cerca para ver. Le respondí con un mensaje más firme y libre. Gracias por creer en mí cuando yo no podía creer en mí mismo. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Preparé una comida elaborada solo para mí. No porque fuera una ocasión especial, ni porque intentara impresionar a nadie, sino porque quería hacerlo. Hice paella, algo que Kristen siempre había dicho que era demasiado complicado y exótico para una cena normal. Abrí una buena botella de vino, encendí velas y comí despacio mientras leía un libro sobre viajes en solitario por España. Mientras recogía después, pensé en las carpetas azules que habían cambiado mi vida. Ya hacía tiempo que habían desaparecido, su contenido fotocopiado y archivado en despachos de abogados y expedientes judiciales. Pero su verdadero valor no había sido servir de prueba contra Kristen. Su verdadero valor había sido servirme de prueba a mí mismo de que era capaz de más de lo que creía. Había pasado 25 años intentando ser el marido que creía que Kristen quería, adaptándome a sus estados de ánimo, apoyando sus sueños, creyendo que el amor significaba hacerme más pequeño para que ella pudiera sentirse más grande. Pero eso no había sido amor. Había sido miedo. Miedo a perderla. Miedo a estar solo. Miedo a descubrir que quizá no fuera suficiente para alguien a quien creía extraordinaria. Ahora entendía que lo extraordinario no era la ambición, la inteligencia o el encanto de Kristen. Lo extraordinario era lo que ocurría cuando alguien finalmente decidía ser honesto sobre lo que quería, lo que se merecía y lo que estaba dispuesto a aceptar. Kristen había sido deshonesta sobre todas esas cosas, y eso había destruido su vida. Pero al obligarme a enfrentarme a la verdad sobre nuestro matrimonio, me había dado sin querer el mayor regalo posible, la oportunidad de construir una vida basada en quién era realmente, en lugar de en quién creía que los demás querían que fuera. Durante los meses siguientes viajé a España, donde descubrí que me encantaba la música flamenca, las cenas tardías y las conversaciones con desconocidos en un español chapucero. Aprendí a pintar acuarelas, hice un curso de escritura creativa y empecé a trabajar como voluntario en un centro de alfabetización donde ayudaba a adultos que estaban aprendiendo a leer. Tuve citas con mujeres que no sabían nada de mi pasado, salvo que era un hombre recién divorciado que había decidido explorar nuevas posibilidades. Algunas de esas citas dieron lugar a segundas citas, y una de ellas condujo a una relación con una mujer llamada Catherine, que impartía terapia artística y tenía la risa más sincera que jamás había oído. Pero más que nada de eso, aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí que estar solo no era lo mismo que sentirse solo, que cocinar para una persona podía ser tan satisfactorio como cocinar para dos, que tener el control total sobre tu propia vida era un lujo que merecía la pena proteger. Las carpetas azules habían desaparecido, pero el hombre que habían ayudado a crear seguía ahí, más fuerte, más sabio, y por fin, libre para convertirse en quien él eligiera ser. En el primer aniversario de aquella noche, todo había cambiado. Me preparé la misma comida que había preparado para Kristen.
langosta termodor y espárragos asados con el mismo vino caro que había abierto para nuestra cena de aniversario. Pero esta vez me comí cada bocado mientras aún estaba caliente. Saboreé cada sorbo de vino y me sentí agradecido por cada momento de paz.